Voy a ponerle en un trance y pedirle una promesa semejante. En trance me lo prometió de inmediato. Stop. This is interesting. Esto es interesante. It's a brilliant intervention. Esta es una intervención brillante. This is where the genius happens. Aquí es donde la genialidad se presenta. She promises in the conscious state, Ella hace la promesa en el estado consciente, but then she has to think about it. pero luego tiene que pensar sobre ella. So he puts her into the trance. Así que la pone en trance Her promise is immediate. y su promesa es inmediata. It's like her conscious mind may have doubt, Es como si su mente consciente pudiera tener alguna duda, but her unconscious mind agrees immediately. pero su mente consciente inmediatamente está de acuerdo, inconsciente está de acuerdo. It's such a small thing, Es algo muy sutil, but so powerful. pero muy poderoso. So now it's like we've been working in steps. Ahora es como si hubiéramos estado trabajando por pasos. He has a yes set going. Él tiene en marcha un set sí. Yes, you can go into trance. Sí, puedes entrar en trance. Yes, you can demonstrate the phobia hypnotically. Sí, puedes demostrar tu fobia a través de la hipnosis. Yes, you can make the promise. Sí, puedes hacer una promesa. Yes, you can make the promise in the trance. Sí, puedes hacer una promesa en trance. So once you get that momentum, Una vez que ustedes obtienen este momento, then you can move the phobia, entonces pueden mover la fobia. because she's just in the set of saying yes. Porque ella ya está involucrada en este set de decir que sí. La desperté y le recalqué. Me lo ha prometido despierta y en trance. Me hizo una promesa absoluta. Le dije entonces, ahora ya puedo tratarla por su fobia a los aviones. Entre en trance y alucine estar a 10.000 metros de altura en un vuelo horizontal a una velocidad de 1.000 kilómetros por hora. Temblaba como una hoja, inclinándose y tocándose las rodillas con la frente. Y ahora quiero que haga descender el avión y cuando toque tierra todos sus temores y fobias, su angustia y su tortura endemoniada se deslizarán fuera de su cuerpo hasta el asiento junto a usted. Ella alucinó el aterrizaje, despertó del trance y de repente saltó de la silla dando un grito y se fue corriendo hasta la otra punta del cuarto mientras exclamaba, están allí, y señaló el sillón verde. But when the plane came down, Pero cuando el avión aterrice, she always got over her phobia. de cualquier manera siempre se restablecía de la fobia. She had told that to Erickson. Él ya le había dicho a Erickson que cuando el avión descendía se le acababa todo el síntoma. So he was just using her model of the world. Así que él simplemente estaba usando su modelo del mundo. And probably he was using her metaphors. Y probablemente también estaba usando sus metáforas. Your devils of torture. Tus demonios te torturan. That was probably her words. Probablemente esas eran palabras de ella. And why try to be logical ¿Y por qué tratar de ser lógico with an illogical problem? con un problema que es ilógico? So now we have seen the assessment Así que vimos aquí la evaluación and the intervention. y la intervención. Is the therapy through? Y la terapia No, está because terminada ya. it's not through until you do the follow-through. No, porque no está concluida hasta que haces el seguimiento. Once you do the follow-through, Una vez que haces el seguimiento, then you have some sense of completion. entonces tienes esta sensación de completud. And the follow-through is more brilliant than the therapy. Y el seguimiento es todavía más brillante que la terapia. Llamé a mi esposa y le dije, Betty, siéntate en esa silla, señalando el mismo sitio. Ante lo cual la paciente le advirtió, por favor, señora Erickson, no se siente ahí. Mi esposa siguió encaminándose a la silla y la paciente se abalanzó y le impidió que se sentase. Entonces le dije a Betty que saliera. What technique is this ¿Qué técnica es esta that Erickson is using? que Erickson está usando? And we studied it from hypnosis, but we have never indicated
how we may use it with therapy. La aprendimos en hipnosis, pero nunca hemos mencionado cómo usarla para la terapia. Without hypnosis. Sin hipnosis. What technique is this from hypnosis? ¿Qué técnica de hipnosis es esta? From here. What is he doing? ¿Qué está haciendo? He's ratifying the change. Él está ratificando el cambio. He brings his wife in. Le pide a su esposa que entre. And she goes to sit in the chair. Y ella se dirige hacia la silla para sentarse. And the patient says, don't. Y el paciente le pide que no se siente ahí. So now she ratifies. Así que ahora ella ratifica. To a stranger. Frente a un extraño. That the phobia is in the chair. Que la fobia está en la silla. It's brilliant. Es brillante. It's just moving in little steps. Se está moviendo en pequeños pasos. Very thoughtfully. Muy sabios, muy pensados. Now, there's an additional dynamic. Hay una dinámica adicional aquí. Erickson is talking about the green chair. Erickson está hablando de la silla verde. I'm going to show you a video of Erickson. Y les voy a mostrar un video de Erickson. We will see the green chair. Y ahí vamos a ver la silla verde. This was the chair in which the students would sit when they were going to do a demonstration with Erickson. Esta silla verde era la que ocupaban los estudiantes cuando se sentaban a hacer una demostración con Erickson. And this is the first day of the seminar. Y este es el primer día del seminario. And he's talking ridiculously about fear in that chair. Y él está hablando de una manera ridícula en relación a los miedos en relación a And esa silla. what are the students in the seminar going to be thinking? ¿Y qué es lo que van a estar pensando los estudiantes en el seminario? That's so stupid. Es absurdo tenerle miedo a una silla. There's no fear in that chair. No hay nada que temerle a la silla. But what does Erickson want the students in the room to be thinking? ¿Y qué es entonces lo que quiere Erickson que los estudiantes que están en la habitación piensen? So this was typical Erickson. Así que esto era típico de Erickson. He would be telling a story Él podría estar diciendo una historia that would be interesting about therapy, que era interesante sobre la terapia, which at the same time had a parallel message pero que al mismo tiempo tenía un mensaje paralelo on the psychological level en el nivel psicológico to the students in the room. para todos los estudiantes en el cuarto. Okay. So let's continue and see how he does the follow-through. Vamos a continuar para ver cómo hace el seguimiento. One possibility is to ratify changes Una posibilidad es ratificar los cambios as a way to follow through. como una manera de dar el seguimiento. Let's see what else he does. Me volví hacia el paciente y le dije, su terapia ha terminado, que tenga un buen vuelo a Dallas y de vuelta a Phoenix. Llámeme desde el aeropuerto y cuénteme cómo disfrutó los viajes. Okay. So what technique is that? ¿Qué técnica es esta? Presupposition, Presuposiciones. but also an implied causative. Pero es también un causativo implicado. When you take a deep breath, Cuando tomes una respiración profunda, then you can go into a trance. entonces puedes entrar en trance. Call me from the airport Llámame del aeropuerto and then tell me how much you enjoyed the trip. y luego dime cuánto disfrutaste el viaje, Presupposing that she will do it. presuponiendo que ella iba a hacerlo. And what has she already promised? ¿Y qué es lo que ella ya le prometió de antemano? To do anything that Erickson said. Hacer cualquier cosa que Erickson le dijera. So he says softly, Así que él de una manera suave call me from the airport. le dice, llámame del aeropuerto Tell me how much you enjoyed the trip. y dime qué tanto disfrutaste tu He viaje. knew how he was going to use the promise. Él sabía cómo iba a usar esa promesa. And part of Erickson's model of phobias Y parte del modelaje de Erickson con las fobias is that you get the patient to violate the phobia es que tú llevas al paciente a violar la fobia as a way of getting over the problem. como una manera de superar el problema.
Cuando se fue, llamé a mi hija y le pedí que sacara 3 fotografías de esa silla. Una sobreexpuesta, una subexpuesta y una con la exposición correcta. Las puse en 3 sobres separados y a la sobreexpuesta le agregué la siguiente leyenda: el lugar de descanso eterno de sus fobias, temores, angustias y torturas endemoniadas, tal como se hunde lentamente en el más negro olvido. A la subexpuesta le agregué: el lugar de descanso eterno de sus temores, tal como se esfuma por completo en el espacio exterior. Y a la que tenía la exposición correcta le escribí: el lugar de descanso eterno de sus fobias, temores y angustias. Le envié las fotografías por correo. Okay, so now what technique is this? ¿Qué técnica es esta? This is a technique of giving her a symbol. Esta es una técnica donde le da a ella símbolos. So I was going through Erickson's files. Yo estaba revisando los expedientes de Erickson. I had access to them after he died. Después de que él murió, yo tuve acceso a los expedientes. I found the file for this woman. Y yo encontré el expediente de esta señora. In the file, y adentro del were 3 pictures of the chair. Del folder había 3 fotografías de la silla. One overexposed, one properly exposed, one underexposed. Una sobreexpuesta, una correctamente expuesta y una expuesta menos de lo He kept extra copies. Él conservó copias de esas fotografías. Imagine how a patient would feel. Imagínense cómo se sentirá un paciente if you went to that extra effort. Si ustedes se toman esa molestia adicional. The therapy doesn't end when they leave the office. La terapia no termina cuando el paciente sale de la oficina. Of course you can keep contact. Por supuesto que pueden mantener contacto. As a way of showing your interest and concern. Como una manera de demostrar su interés y su preocupación por el paciente. You continue the follow-through. Continúan el seguimiento. So when you went to see Erickson, y entonces cuando ustedes iban a ver a Erickson, if you were motivated, si estaban motivados, he would do anything to help you. Él haría cualquier cosa por ayudarlos. As long as you were motivated. Mientras y siempre y cuando estuvieran motivados. Okay. Are you sitting? Continue. Las recibió el miércoles por la mañana y el sábado me telefonió excitada desde el aeropuerto. Fue magnífico, exclamó. Fue maravilloso. La más hermosa experiencia de mi vida. Le pregunté, ¿no le molestaría narrarla ante unos alumnos míos a quienes estoy preparando para sus exámenes de doctorado? No tengo inconveniente, respondió. Le pedí que viniera a las 8. Okay. Now, it seems like the therapy is over. Parecería que la terapia ya concluyó, but it's not. Pero todavía no. So Erickson has another follow-through. Erickson tiene todavía pendiente un seguimiento. Because he understands the problem. Porque él entiende el problema. In a larger context. En un contexto más amplio. We have not talked about did we talk about the axis problem? How to use this axis pattern? Hablamos ya de cómo utilizar este patrón de acceso. I swear we did. Juro que sí. Okay. So you can take the problem. Pueden tomar el problema. And you can put the problem on an axis. Y ponerlo en un eje. This is a useful distinction. Esta es una distinción muy útil. That I call axis. A la que yo le llamo ejes. Then what you can do is you can predict. Y luego lo que pueden hacer es predecir. If the person has the problem now, si la persona tiene el problema ahora, what will happen in the future? ¿Qué pasará en el futuro? Like if the patient has an abandonment issue. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema de abandono, what will happen when the children leave home? ¿Qué le va a pasar cuando sus hijos se marchen de casa? You can extrapolate back. Pueden extrapolar esto and understand where things came from. Y entender de dónde provienen. If the person has this problem now, si la persona tiene este problema en el momento presente, what were the seeds of the problem?
¿Cuáles eran las semillas del problema? You can divide the problem down Pueden dividir el problema hacia abajo into subcomponents. en subcomponentes. What are the components of the problem? ¿Cuáles son los componentes del problema? Divide the depression into smaller units. Dividir la depresión en unidades más pequeñas. Or you can think about the problem as being a subcategory O pueden pensar en el problema of a larger problem. una subcategoría de un problema más amplio. If the patient comes in to stop smoking, Si la persona se presenta con la intención de dejar de fumar, there may be a supra set. puede haber Smoking may just be an example un supraconjunto del cual el of a fumar larger es problem. solamente un ejemplo de un problema más grande. The real problem may be El problema real puede ser not taking care of your health. que no te descuides la salud. So sometimes the problem is an example of a larger category. Así que muchas veces el problema es un ejemplo de una categoría más amplia. And what Erickson told us Y lo que Erickson nos dice, that we may not have understood que tal vez no comprendimos en ese is that momento, this problem was only one example es que este problema era solamente un ejemplo of a larger category. de una categoría más amplia. So in order to continue the follow-through, Así que para poder continuar con el seguimiento, he takes care of the category, él se hace cargo de la categoría completa, not just the problem. no solamente del problema específico. So let's see what he does. A esa hora, ella y su marido entraron en la casa. Ella rodeó el sillón y fue a sentarse lo más lejos posible de él. Mis alumnos llegaron unos 5 minutos más tarde. Uno de ellos hizo el ademán de sentarse ahí, a lo cual ella vociferó: «Por favor, no se siente en ese sillón». El alumno respondió: «Ya me he sentado otras veces ahí, es un sillón cómodo y volveré a hacerlo». La paciente agregó: por favor, no lo haga». Mi alumno replicó: «Bueno, ya me senté otras veces en el piso, así lo haré si eso le satisface». Ella le agradeció mucho y pasó a relatarles la historia, incluso mi envío de las fotografías. Las llevo conmigo más o menos como se lleva una pata de conejo o una medalla de San Cristóbal, como un amuleto de buena suerte. Formaron parte de mi equipaje. La primera escala era en El Paso. Hasta ahí yo estaba lo más bien, preguntándome en qué momento comenzaría el disturbio aéreo. La parada ahí era de 20 minutos. Desembarqué, busqué un lugar tranquilo del aeropuerto y ahí entré en trance y me dije: el doctor Erickson te ha dicho que lo disfrutes. Debes hacer lo que el doctor Erickson te ha dicho. Volví en avión y el tramo de El Paso a Dallas fue maravilloso. Al volver de Dallas, volando muy alto, todo lo que se veía abajo era un banco de nubes con espacios vacíos aquí y allá. A través de esos agujeros se divisaba la tierra, a lo lejos. So that's the first visual referent. Esta es la primera referencia visual. It's proof that she got over the problem. Y esto prueba que ella se superó el problema. Because she could look down Porque ahora ya podía voltear hacia abajo and see the holes. y ver los huecos. Le dije: bien, quisiera que entrara en trance ahora mismo aquí. Así lo hizo y añadí: ahora quiero que en trance vaya al aeropuerto de Phoenix, compre un pasaje a San Francisco y goce del panorama durante el viaje allá, en especial el paisaje de las montañas. Why would Erickson say mountains? ¿Por qué Erickson menciona aquí la palabra montañas? Because it's where she had the problem. It's seeding. Él está sembrando. He is seeding the idea of heights. Está sembrando la idea de altura. He wouldn't say the word mountains
Él no usaría la palabra montaña unless he wanted to orient her to heights. a menos que quisiera orientarla a ella hacia las alturas. So even with small interventions, Y entonces, aún con pequeñas intervenciones, he would use this idea of seeding. él usaba esta idea de sembrar. Good to take those guesses. Why? That's Es bueno excellent thinking. aventurarse aquí. ¿Por qué hace estas cosas? Okay. Cuando llegue a San Francisco, baje del avión, tome un auto de alquiler y vaya hasta el puente Golden Gate. Estacione el auto, camine hasta la mitad del puente y mire para abajo. Now, he must have suspected that she was afraid of the bridge. Él debe haber sospechado que ella tenía miedo del puente, So he has her look down. por lo que le pide que vea hacia abajo. Probably she started to shake. Y probablemente empezó a temblar ella. So now, as an intervention, he tells her a story. Así que ahora, como una intervención, ella le narra una historia. Le contaré algo sobre la historia de ese puente. Los pilones que lo sostienen tienen 250 metros de alto. Cuando se terminó el puente, uno de los obreros que lo estaba pintando apresó gaviotas con una red de pescar atada al extremo de una larga vara y les pintó la cabeza de rojo. Un día, un cronista emprendedor publicó una nota sobre una nueva especie de gaviotas de cabeza roja. Se llamaba Jack. Todos estos son datos empíricos. Luego, seguí diciéndole a Betty, observe las olas debajo suyo, la espuma que se forma sobre ellas y las gaviotas. Se interpondrá entonces una niebla y no podrá ver nada más. Vuelva a su automóvil, regrese al aeropuerto y tome el avión a Phoenix. Y desde el aeropuerto, véngase directamente aquí. Continue. Muy pronto despertó del trance y dijo a mis alumnos, tengo que contarles sobre mi viaje a San Francisco y sobre ese estúpido de Jack. Su marido acotó, sabía que eso no iba a gustarle. Betty era una fanática de la ecología, se ríe. Y cuando terminó de contar la historia, dijo, y me vine directamente desde el aeropuerto. Oh, santo Dios, hice todo eso en trance. No fui realmente a San Francisco, estaba en trance y pensé que había estado allí. Okay, now why did Erickson do this? ¿Por qué hizo esto Erickson? This is like a desensitization. Esto es como una desensibilización. Rather than taking the phobia, En lugar de tomar la fobia, pair it with relaxation, para la a little less phobia, con la relajación, un poco menos de fobia, more relaxation, más relajación, phobia, fobia, relaxation, relajación, phobia, fobia, relaxation. relajación. Rather than doing 10 sessions of desensitization, En lugar de hacer 10 sesiones de desensibilización, Erickson does one. Erickson hace una. She starts to have the phobia, Ella empieza a tener la fobia and he tells her the story about the red-headed seagulls. y entonces le cuenta la historia de las gaviotas de cabeza roja. And she gets so angry Y ella se enoja tanto that her anger breaks the fear, que su enojo rompe el miedo, because she valued ecology. porque ella valoraba la ecología. So he made her angry, Así que eso la hizo enojar. and he got her to violate the phobia. Y él lo que hizo fue que ella violara la fobia. In Erickson's model, En el modelo de Erickson, if you violate the phobia, si violas la fobia, you're over it. ya la hiciste. You demonstrate that you can live through it. Porque demuestras que puedes vivir a través de ella. So he made her angry. Así que lo que hizo fue que se enojara. Le formulé entonces una pregunta importante. ¿Qué otro problema superó usted en su viaje a Dallas? Respondió, ningún otro problema, solo mi fobia a los aviones. Insistí, sí, usted tenía otro problema, un problema muy molesto. No sé durante cuánto tiempo lo ha tenido, ahora lo superó. Pero cuéntele a los estudiantes cuál era ese otro problema. Ella contestó con franqueza, no tenía ningún otro problema, no tenía ningún otro problema. Le dije, ya sé que ahora no tiene ningún otro problema, pero ¿cuál fue el otro problema que solucionó en Dallas? Tendrá que decírmelo usted, aseveró. No, repliqué, solo le haré una pregunta y usted sabrá cuál era el problema. Okay. Now Erickson asked the students in the group,
Ahora Erickson les pide a los alumnos en la habitación what were her 3 problems. cuáles eran los 3 problemas que tenía esa mujer. So this was the way he taught. Esta era la forma en que él enseñaba. He was trying to teach the students to think like a master. Él intentaba enseñarles a los alumnos a que pensaran como un maestro. Because he knew that the problem that she had was an example of a larger case. Porque él sabía que el problema que ella tenía era un ejemplo de un caso más And amplio. if she had this problem, Así que si ella tenía este problema, she would have other ones. también tendría otros. And they would be an example of this larger Y esos case. serían también un ejemplo del problema más grande. So none of the students guess. Y ninguno de los estudiantes pudo saber cuáles eran sus otros temores. Le dije, usted tenía otro problema que logró corregir. ¿Cuál era? Le haré una pregunta sencilla. ¿Qué fue lo primero que usted hizo en Dallas? Ella contestó, oh, eso. Fui a ese edificio de 40 pisos y subí en el ascensor desde la planta baja hasta arriba de todo. Volví a preguntar, ¿cómo solía usted subir en ascensor? Contestó, subí hasta el 2º piso, me bajaba y tomaba otro ascensor hasta el 3º, me bajaba y tomaba otro hasta el 5º, así todo el tiempo de 1 o 2 pisos por vez. Estoy tan acostumbrada que nunca lo consideré un problema. Eso no, ¿eso qué? Ella dijo, puedo subir al avión y sentirme lo más bien mientras corre por la pista, pero tan pronto alza el vuelo, empiezo con mi temblor fóbico. Ella tenía miedo de los espacios cerrados que no tienen un apoyo visible. Un avión es un espacio cerrado sin un apoyo visible, lo mismo un ascensor. Le dije, ahora bien, ¿cuál era su otro problema? Respondió, no sé de ningún otro problema, pero si usted lo dice, debo tenerlo. Insistí, por cierto que tiene otro problema que ahora se solucionó. Cuando usted no viajaba en avión, lo hacía en automóvil, ómnibus y ferrocarril. En los trenes no tenía perturbaciones. ¿Qué pasaba cuando iba en auto o en ómnibus y tenía que atravesar un largo puente colgante? Oh, eso, dijo ella. Solía tenderme en el piso, cerraba los ojos y temblaba. Tenía que preguntar a algún extraño, ¿ya cruzó el puente? Mis alumnos sabían que yo estaba enterado de eso porque le hice hacer este viaje hipnótico a San Francisco y que caminara por el puente. Y ahora mi paciente vive a bordo de aviones. Ella y su marido se van de vacaciones a Australia y vuelan por todo el territorio. Viaja regularmente a Roma, a Londres, a París. Y no le gusta quedarse en los hoteles, prefiere dormir y comer a bordo de un avión. Y todavía conserva esas 3 fotografías y sigue teniendo miedo a ese sillón. Keep going. Ustedes no escucharon, ¿se dan cuenta? No tenía una fobia a los aviones. Dijo, me siento lo más bien en el avión, pero cuando alza el vuelo empieza a temblar. Yo sé que cuando un avión alza vuelo es un espacio cerrado sin apoyo visible, lo mismo que un ascensor o que un ómnibus sobre un puente colgante. Uno no ve los pilotes en que se apoya en uno y otro extremo. Uno mira a derecha e izquierda y está en medio del aire. Sobre un tren tenía una prueba auditiva del apoyo, el traqueteo de las ruedas sobre los rieles. Por eso no tenía fobias en el compartimiento de un tren. Podía oír el apoyo externo. So that's all there is to Ericksonian therapy. Solo de esto se trata la terapia ericksoniana. So he listened to what she said. Él realmente escuchaba lo que ella le dijo. And he knew that she really didn't have an airplane phobia. Y él sabía que ella no tenía una fobia a los aviones. She had a phobia to being in a place Lo que tenía era una fobia a estar en un lugar cerrado where there was no visual support. en donde no tenía un apoyo visual. And her life was in the hand of a strange pilot. Y su vida estaba en las manos de un piloto extraño. So he made her promise to do anything. Así que él la hizo prometer que iba a hacer cualquier cosa. And she lived through that. Y ella sobrevivió a esa experiencia. And then she violated her own phobia. Así que ella violó su propia fobia. And 2 days later, 2 días más tarde, on Wednesday, el miércoles, Erickson completes his discussion of the case.
Erickson completa la discusión sobre este caso. I recommend that you read this Les recomiendo que lean esa parte and really study it y que la estudien a profundidad to understand the process. para entender el proceso. The genius is not the intervention. Lo genial no es la intervención. Reframing is interesting, El reencuadre es interesante, but what you do before and after pero lo que haces antes y después determines the power. determina el poder, la eficacia. So, reading Erickson Así que leer a Erickson is reading someone who is very sensitive to nuance. es leer a alguien que es muy sensible a qué? And each step Sorry, Jeff, to what? is very sensitive to subtlety. A las sutilezas, alguien muy sensible a las sutilezas. And every step fits together. Y cada paso se relaciona con el otro. And there is nothing wasted. Y no hay desperdicio. It's a diet of all protein Es una dieta de pura proteína and no fat. y nada de grasa. All of the steps fit together. Todos los pasos se relacionan uno con otro. So we're trying to learn this kind of thinking, Estamos tratando de aprender este tipo de pensamiento. how to establish a process Cómo establecer un proceso and move in steps y movernos en pasos toward that goal. hacia esa meta. How to complete this process. Cómo completar este proceso. So the process of the trance, Para que el proceso del trance, how we may start here que como empecemos aquí to get here, para llegar hasta acá, is the same thinking es el mismo tipo de pensamiento as establishing a process in therapy. que establecer un proceso en la To terapia. get here, Para llegar acá, you start here. empiezas sembrando. Okay? So thank you very much for an excellent day. Muchas gracias por un muy buen día. So tomorrow, Mañana 9:30. Mañana a las 9:30. Okay? Un seminario Oh, this is, práctico con Milton Erickson. And this is the book for Maria. Are there questions from yesterday? ¿Hay alguna pregunta del día de ayer? Yes, please. Carlos. Hi. Es importante es ser uno arriba, uno abajo. How important is it being one up or one down or one down? Because in the first exercise everybody was one down, and in the second exercise one was one up. I mean, to be a therapist, what's best, to be one up or one down? Well, you can do therapy from either position. Puedes hacer terapia desde cualquiera de las dos posiciones. Erickson was always one up. Erickson siempre estaba uno arriba, And it didn't matter who was there with him. y no importaba con quién estuviera. If Gregory Bateson was there, Si Gregory Bateson estaba Margaret con él, Mead, o Edward Mill, Erickson was always one up. Erickson siempre permanecía uno arriba. And he paid special attention Y ponía especial atención to the maneuvers that people did to be one up against him. y él ponía especial atención a todas las maniobras que hacía la gente para colocarse uno arriba sobre él. And he knew that he was quicker than anyone else Pero él sabía que era más veloz que cualquiera de ellos and more secure. y tenía más seguridad en sí mismo. So Erickson would do demonstrations, Así que Erickson hacía demostraciones and he would ask for the most resistant subject y pedía al sujeto más resistente and have that person come up on stage y le pedía que subiera al escenario. and work hypnotically. Y trabajaba la hipnosis con él. Now, other therapists are more one down. Pero otros terapeutas son más uno abajo. For example, Carl Whitaker, Por ejemplo, Carl Whitaker, the great family therapist, el gran terapeuta familiar, was very good at being one down. él era muy bueno estando uno abajo. So I once watched him at a training group,
En una ocasión yo lo observé en un grupo de entrenamiento. And he was doing a demonstration with a schizophrenic family. Él estaba haciendo una demostración con una familia esquizofrénica. And the young adolescent came in, Se presentó un adolescente joven, completely psychotic. totalmente psicótico. And the family was totally confused. La familia estaba totalmente confundida. And we were in a training room Estábamos en este cuarto de entrenamiento with 35 experienced therapists con 35 terapeutas experimentados, watching Whitaker. viendo qué hacía Whitaker. And the family was in the middle of the room. Y la familia estaba en el centro del cuarto. And Whitaker fell asleep. Y Whitaker lo que hizo fue dormirse. And then he woke up and talked. Después despertó y empezó a hablar con ellos. And then he fell asleep again. Y luego volvió a dormirse. And the father said to Whitaker, "What are you doing?" Y el papá de la familia le preguntó a Whitaker que qué estaba haciendo. And Whitaker said, "Oh, I always fall asleep when I get nervous." Y le dijo que siempre se quedaba dormido cuando se ponía nervioso. And then a little more time went by. Pasó un poco más de tiempo. Whitaker fell asleep, Whitaker se durmió told the family his dream. y le narró a la familia su sueño. Then he fell asleep again Se volvió a dormir después and told another dream. y les relató otro sueño. Meanwhile, the family started to get very organized. Y en el Inter, la familia empezó a organizarse entre ellos. They started talking intelligently to each other. Comenzaron a hablar inteligentemente entre The ellos. schizophrenic stopped being schizophrenic. El esquizofrénico dejó de comportarse The esquizofrénicamente. family hugged each other. Y la familia se integró entre They ellos. hugged Whitaker, Se abrazaron entre ellos y a Whitaker. and they left very together Y salieron de ahí estando muy juntos, rather than disorganized. en lugar de desorganizados. So the students were amazed. Y los estudiantes estaban muy sorprendidos. And they said, "Carl, what happened?" Y le preguntaron que qué había pasado ahí. And Carl said, "Well, craziness only occupies one place in a social system. Y lo que él dijo fue que la locura solamente podía ocupar un lugar en el sistema social. So if the therapist acts crazy, what else can the family do?" Así que si el terapeuta actúa desquiciadamente, ¿qué más le queda hacer a la familia que actuar cuerdamente? So you couldn't one-up Erickson, Así que tú no podías estar uno arriba de Erickson, but you couldn't one-down Whitaker. pero tampoco podías estar uno abajo con Whitaker. So it wasn't a matter of which is better. Así que aquí no se trata de cuál de las dos posiciones es mejor. It's a matter of what the task is that you want to accomplish. Aquí lo importante es cuál es la tarea que tú quieres realizar. And then it's important to be flexible Y es importante ser flexible and to choose your position y elegir tu posición so that you can accomplish the goal that you have. para que puedas conseguir la meta que te propones. For some things, it's great to be one up, Para algunas cosas lo más pertinente es estar uno arriba, but I wouldn't want to do that all the time. pero yo no quisiera estar ahí todo el tiempo. And for other things, it's better to be one down. Mientras que para otras cosas es mejor estar uno abajo. So You need to be able to shift depending on the needs of the task. Lo importante aquí es esa capacidad de moverse en el continuo dependiendo de las necesidades de la tarea. Whoever has the most choices Cualquiera que tenga el mayor número de elecciones has the best chance of determining the outcome of the situation. está en mejor posición de determinar el resultado de la intervención. algunas veces Jeffrey he notado la Sometimes, Jeffrey, I have noticed that Milton's da la literature, impresión de que algunas veces pone uno abajo para estar uno arriba. I have a feeling that sometimes he goes one down to be one up. Yes, that's possible. Whitaker was definitely doing that. Whitaker decididamente hacía eso. And that is a position of being meta-complementary. Y es una posición de ser meta You complementario. go One down to be one up. Estás uno abajo para estar uno arriba. It's a very valuable role. Es un papel muy valioso. Good therapists do from time to time.
que los buenos terapeutas llevan a cabo de vez en cuando. I should mention one other thing. Me gustaría mencionar, When I was talking about time, cuando yo hablaba en relación al tiempo, in my conception, if the person, now you know why I didn't go to art school. ahora ya saben por qué no fui a la escuela de artes. If the person is in the position of being through time, Si la persona está en la postura de estar a través del tiempo, that's the best position. esa es la mejor posición, Because then you're living in the present, porque entonces estás viviendo en el presente, referencing the past, haciendo referencia al pasado anticipating the future. y anticipando el futuro. If you're in time, Si estás en el tiempo, there's no future. no hay futuro. You say anything at the moment, Tú puedes prometer cualquier cosa en el momento presente, but there's no relevance because once the person is gone, you're no longer involved. pero esa posición no es confiable para los demás porque una vez que te alejas de esta persona con la que has hecho algún So- acuerdo, ya no los mantiene. In time, people tend to be very manipulative. La persona que se mantiene en el presente, en el tiempo, tiende a ser más bien manipuladora. They're very convincing at the moment, Pueden ser muy convincentes en el momento, but then there's no follow-through. pero después no hay seguimiento. It's also the position of the child. Es también la posición del niño. They do whatever's right at the moment, Él hace lo que le parece correcto en el momento and presente it takes time to learn to anticipate the consequences of the future. y le toma tiempo aprender a anticipar las consecuencias del futuro. Okay, anything else? ¿Algo más? Yes, please. What do you do with a patient that is going from past to future, from depression to anxiety? Yes. Well, that's, let me answer that by going into the first lecture topic. Permíteme responderte entrando ya a la primera parte de nuestra sesión de hoy, Because there's not one answer. porque no hay una sola respuesta para ello. And this next part is a little tedious, Esta parte que toca ahora es un poco cansada, but it's very important. pero es muy importante. Let's say that we have a patient who suffers from depression. Digamos que tenemos un paciente que sufre de depresión. Now, to treat depression is very difficult Tratar la depresión es muy difícil. because we don't know what to do. No sabemos qué hacer. So then we can think, how does this patient do depression? Lo que podemos entonces preguntarnos es cómo elabora, cómo hace la depresión este paciente. And then we can think about the assessment categories. Y después podemos pensar en términos de las categorías de evaluación. Maybe this person does depression by being internal. Tal vez esta persona manufactura la depresión siendo interno, By being kinesthetic, siendo kinestético, by enhancing the negative, agrandando lo negativo, by being intro-punitive, siendo intrapunitivo, blaming himself, esto es culpándose a sí mismo, by withdrawing, by being one down, evadiéndose, retirándose, a través de siendo uno abajo. by being, and these are the assessment categories. Estas son las categorías diagnósticas. Then also by being in the past, También
estando en el pasado, by not having goals, no teniendo metas, and then these are values, y estas segundos son valores, by moving slowly in time, moviéndose lentamente en el tiempo, maybe by being vague, tal vez siendo vago. and then those are the hooks. Esos son los ganchos. And we say, this particular patient does these things. Entonces decimos, este paciente en particular hace este tipo de cosas. And then you could check. Y entonces puedes checar. If you wake up tomorrow morning Si se despiertan mañana en la mañana and you do all of these things, y hacen cada una de estas cosas, could you be depressed? podrían estar deprimidos, podrían deprimirse And you think, sure. y pueden pensar que sí. So then you can think, how does any person do the opposite? Lo que pueden entonces preguntarse aquí es cómo cualquier otra persona hace lo opuesto. Because Cualquiera we que no can esté deprimido. be external, we could be visual, Podríamos ser externos, visuales, we can enhance the positive, aumentar lo positivo, we can Claro. avoid blaming ourselves or others, podemos evitar culparnos a nosotros mismos y a los demás, we can move toward things, podemos movernos hacia las cosas, we can be balanced in our one up and one down, podemos lograr un equilibrio en nuestro estar arriba y estar abajo, maybe be more one up if it's called for, tal vez ser más uno arriba si eso es lo que se requiere, we can be in the present, podemos estar en el presente, have goals, tener metas, be more quick, ser más rápidos and be precise. y ser precisos. Now, if we do all of these things, which every depressed patient can do, Si hacemos todo este listado de cosas que puede hacer cualquier paciente deprimido, can we be depressed? ¿podríamos permanecer deprimidos? No. No. So you don't have to change all of these things, No tienen que cambiar toda la primer columna, because depression is like a system. porque la depresión es como un sistema. And then our goal is, what is the minimal systemic change? Nuestra meta aquí sería cuál es el cambio sistémico mínimo requerido. Because if we just change maybe two things, Por ejemplo, si cambiamos solamente dos elementos, the system changes. el sistema completo se modifica. Some people you need to change 5 things Para algunas personas hay necesidad de que se cambien 5 elementos for the system to change. para que el sistema se modifique. So let's say that we pick one goal, Digamos que elegimos una meta and we say that the goal that we want y decimos que la meta que queremos alcanzar is to help the patient be more external. es ayudar al paciente a que sea más externo. And we'll see, is that enough to change the depression? Y vamos a ver si esto es suficiente para cambiar la depresión. Because the depressed patient does this, Porque el paciente deprimido lo que hace es meterse en sí mismo and if you open your eyes, y si abres los ojos it's really hard to be depressed. es realmente difícil You permanecer could do it. deprimido. Puedes hacerlo. Just look at all of the negative things. Puedes abrir los ojos justo para ver las cosas negativas. But if you really open your eyes, Pero si realmente abres tus ojos, it's harder to be depressed. es más difícil estar deprimido. So now we have a problem. Así que ahora tenemos un problema. We have a goal. Tenemos una meta And our goal to the patient is to be external. Nuestra meta para el paciente es que sea externo. And we know that the patient can do this. Y sabemos que el paciente tiene la posibilidad de hacerlo. Because every depressed patient Porque todo paciente deprimido has a wealth of experience at being external.
Tiene toda una riqueza de experiencia para ser externo. Maybe going out to the ocean and looking at the waves. Tal vez ir al mar y mirar las olas. Maybe seeing their child, grandchild for the first time and looking at this wonder. Tal vez ver a su hijo o a su nieto por primera vez y experimentar la maravilla que es eso. So the job of the therapist is to wake up, appeal to the history that is dormant. Así que el trabajo del terapeuta es despertar esta parte de la historia del paciente que está dormida. So now, what technique are we going to use? Ahora, ¿qué técnica vamos a usar aquí? Maybe we decide that what we're going to do is to use direct suggestion. Tal vez lo que decidimos es que aquí corresponde usar sugestiones directas. So we say to the patient, Así que le decimos al paciente, be more aware visually this week. esta semana quiero que estés más alerta visualmente. Maybe we give it a little bit better. We say, notice the color of people's Tal eyes. vez precisamos más la instrucción y le pedimos que se fije en el color de los ojos de las personas. Or we give an Erickson assignment, O le damos una tarea del tipo de Erickson, which was actually a little indirect. que solían ser un poco indirectas. He said to a depressed patient, Él le decía a un paciente deprimido look for a flash of color. que buscara un destello de color. So she went around all Así que la persona se pasaba toda la semana hunting for the flash of color. cazando este destello de colores. And she found that a bird flying by was a flash of color, Y ella descubría que un pájaro que fuera pasando era un destello de colores. and a child on a bicycle was a flash of color. Y un muchachito en bicicleta también era un destello de colores. And Erickson reported that she spent a couple of months searching for flashes of color. Y Erickson reporta que esta persona estuvo 2 meses a la caza de It's a destellos. little indirect, Es un poco indirecto, but basically it gets across the goal. pero básicamente se cruza con la meta. Now, let's say that you try that intervention. Digamos que ustedes tratan esta intervención, Notice people's eyes. que están atentos a los ojos de las personas Look for a flash of color. o en búsqueda de un destello de color. And the patient doesn't do it. Y el paciente no reacciona, no lo hace. What do you do next? ¿Qué hacen entonces después? You say to the patient, really look for the flash of color. Le dicen al paciente, de veras, estate atento al destello de color. And if the patient doesn't respond, Y si el paciente no responde, next week you say, really, really look for the flash of color. en la siguiente sesión le dicen, de veras, con toda insistencia, busca por el destello de color. And if the patient doesn't respond, Y si todavía no responde, he's resistant. entonces es que el paciente no se resiste. If we think about it, Pero si pensamos sobre esto, we have choices. tenemos opciones. And one choice is to tailor our suggestion to the unique style of the individual. Y una de nuestras opciones es adecuar la terapia al estilo único de ese individuo. So if we know that the patient is visual, Así que si sabemos que el paciente es visual, we can give them a visual assignment. podemos darle una tarea de índole visual. But if we know that this patient is more auditory, Pero si sabemos que este paciente es más auditivo, we could give them a more auditory assignment. entonces podemos darle una tarea más auditiva. Don't look for a flash of color. No le pidan que busque un destello de color. Listen for the sound of a sea Sino que escuche el sonido del mar and notice how many things have that tone.
y nota cuántos elementos tiene ese tono. And maybe now we reach the patient Y tal vez entonces podamos tocar al paciente. if we know that the patient is more rural. Si sabemos que el paciente es más rural, We can ask them to listen to the sounds of animals. podemos pedirle que escuche los sonidos de los animales. If we know that the patient is rural and visual, Si sabemos que es rural y visual, they can look for animals. pueden pedirle que busque animales. So we can increase compliance Podemos incrementar by focusing the therapy through the patient's lens. a través de enfocar la terapia a través de los ojos, de los lentes del paciente. Or we can use these things to motivate. O podemos usar estos elementos para motivarlo. If we know that the patient is intropunitive, Si sabemos que el paciente es intrapunitivo, then we may say to the patient, podemos entonces decirle al paciente, look for a flash of color. busca un destello de color. It's going to be very hard on you. Va a ser muy difícil para ti, Because we know that this patient is intropunitive. porque sabemos que esta persona tiende a culparse a sí misma. If we know that this patient moves away, Si sabemos que esta persona se evade, look for the flash of color. busca un destello de color, It's something you can do totally inside yourself. es algo que puedes hacer estando totalmente dentro de ti. If we know that this patient values looking good, Si sabemos que este paciente valora el verse bien, look for a flash of color. busca un destello de color, People will see a brightness in your eyes. la gente va a ver un brillo en tus ojos. It will make you more attractive to them. Te va a hacer más atractivo a los ojos de los demás. If the patient values children, Si el paciente valora a los niños, look for a flash of color. busca un destello de color, It will set a good example for your children. porque esto va a significar un buen ejemplo para tus hijos. So then we can take our suggestion, Así que tomamos nuestra sugestión, focus it through the lens, la enfocamos a través de los lentes, or use the habitual style as a motivator. o bien usamos el estilo habitual del paciente como una motivación. There's a difference between those two operations. Hay una diferencia entre estas dos operaciones. If I say, listen to the sounds of rhythm, Si yo digo, escucha los sonidos del ritmo, then I'm focusing my assignment through that person's lens. yo estoy enfocando mi encargo a través de los ojos de esa If I say, look for the flash of color, Si yo digo, busca el destello de color, because porque it will be a good example for your children, va a ser un buen ejemplo para tus hijos, then I'm using the style as a motivator. entonces estoy usando el estilo como un motivador. The difference is the word because. La diferencia está en la palabra porque. If I say because, I'm using the motivator. Si yo uso esta palabra porque, ¿por qué? Estoy usando un motivador. So now I can increase compliance Así que aquí puedo incrementar la obediencia, el que el paciente coopere conmigo, by putting the assessment categories poniendo las categorías de evaluación and the hooks of the patient. y los ganchos del paciente. And then I can change my goal, Y entonces puedo cambiar mi meta, keep the same technique, manteniendo la misma técnica, but change the goal, Pero- but change keep the same technique, but change the tailoring,
manteniendo la misma técnica pero cambiando el corte a la medida. So over here I have the tailoring for the patient. Aquí arriba tengo el corte a la medida para el paciente. And over here I have the technique. Y del lado izquierdo tengo la técnica. And over here I have the goal. Y aquí al centro tengo la meta. Now, if those tailorings don't work, si estos ajustes no funcionan, I can become more indirect. Entonces puedo ser más indirecto. So maybe I say to the patient, tal vez entonces le pida al paciente, I don't know when you'll notice a flash of color this week. No sé en qué momento de esta semana tú vas a notar un destello de color. Your conscious mind may not notice the flash of color, but your unconscious mind can be aware. Tu mente consciente puede no notar el destello de color, pero tu mente inconsciente puede estar alerta. And then I'm using the indirect suggestion. Y entonces utilizo aquí instrucciones indirectas, which I can change las cuales puedo cambiar to meet the unique style of the individual. Para adecuarlas al estilo único de ese individuo. What if that doesn't work? ¿Y qué pasa si aún esto no funciona? Then I can try hypnosis. Entonces puedo intentar la hipnosis. Put the person in a trance. Pongo a la persona en trance. Say to the person, now you will notice a flash of color. Y le digo, ahora vas a notar un destello de color. And if you just add hypnosis, y si ustedes sencillamente añaden la hipnosis, it increases compliance 25%. Lo que hace es aumentar la capacidad de respuesta del paciente. But I could make that even better. Pero puedo mejorar esto by meeting the unique style of the individual. Adaptándome al estilo único de ese individuo. If that doesn't work, y si eso no funciona, I still have more choices. Todavía tengo más opciones. I could try symptom prescription. Puedo intentar la prescripción del síntoma. I could say to the patient, don't be more external this week. Puedo pedirle expresamente al paciente que no sea externo durante esa semana. I could say to the patient, don't be more external in your home. Puedo decirle, no seas externo en tu casa. But that implies that you could be external in a lot of other places. Pero eso implica entonces que puede ser externo en todos los demás lugares. Then I could modify it to the unique style of the individual. Entonces puedo modificarlo para adecuarme al estilo único del individuo. What if that doesn't work? ¿Y qué si eso no funciona? Well, I could try reframing. Puedo entonces tratar reencuadres. I could say to the wife, yo podría pedirle a la esposa, using symptom prescription and reframing, usando prescripción del síntoma y reencuadre, you can't stop being depressed. No puedes dejar de estar deprimida. Because if you did, porque si lo hicieras, your husband would have to look at his own depression. Entonces tu esposo tendría que centrarse en su propia depresión. And he's not strong enough. Y él no es suficientemente fuerte. So we have to keep you depressed. Así que necesitamos que tú te mantengas deprimida until your husband can be strong enough hasta que tu esposo se fortalezca to examine his own depression. Y pueda entonces examinar su propia depresión. And suddenly you reframe the depression. Y entonces con esto reencuadras la depresión. You change the attitude about the problem. Cambias la actitud en relación al problema. Reframing changes the attitude. El reencuadre cambia la actitud. And we could try to tailor that to the unique style of the individual. Y podemos tratar de adecuar esto al estilo único del individuo. What if that doesn't work? ¿Y qué si eso no funciona? We could try using a little confusion. Podemos tratar de usar un poco de confusión. We could say to the patient, podríamos decirle al paciente,
You have a conscious mind. Tienes una mente consciente Unconscious mind. y una mente inconsciente. And your conscious mind has ways to understand. Y tu mente consciente tiene su manera de entender las cosas. And the kind of conscious understandings that you unconsciously understand Y la clase de elementos que puedes entender consciente, no. are different from the kind of unconscious Son understandings diferentes de la comprensión inconsciente que tu mente consciente puede absorber, that you consciously understand. que entiendes conscientemente. But time and time again, there are misunderstandings. Pero en algunas veces hay desacuerdos. And you can consciously understand your unconscious misunderstandings, Y puedes entender conscientemente tus entendimientos inconscientes. but you can't misunderstand unconscious understandings consciously. Pero puedes no entender las comprensiones conscientes inconscientemente. So the kind of unconscious understandings that you can consciously misunderstand Así que la clase de entendimientos conscientes que conscientemente puedes no entender are different from the kind of unconscious misunderstandings that you consciously understand. a los entendimientos inconscientes que puedes no entender conscientemente. But you can't Está chueco, but you can't really understand pero realmente puedes entender until you find that flash of color this week. hasta una vez que encuentres ese destello de color. So the confusion technique is a way of disrupting the conscious set Así que la técnica de confusión es una manera de interrumpir el set consciente and giving the person something concrete y dándole a la persona algo concreto, that lessens the tension. que lo que hace es disminuir la tensión. In the next workshop, En el próximo taller we're going to study the confusion technique vamos a usar la técnica de la confusión, and learn how to use it. aprender a usarla. If that doesn't work, Si eso no funciona, maybe you can give the patient a symbol, tal vez puedan ofrecerle al paciente un símbolo. like you could ask the patient to carry around a magnifying glass. Por ejemplo, podrían pedirle al paciente que cargue con él una lupa And tell you why you gave them that symbol. y decirle por qué le das ese símbolo. You could give a symbolic symptom prescription. Pueden darle una prescripción del síntoma simbólica. Say to the patient that he has to carry around a heavy weight. Decirle, por ejemplo, que necesita cargar consigo algo muy pesado Tell you why you did that. y decirle por qué le pides esto. In the next workshop, we're going to study the use of symbols En el siguiente taller vamos a estudiar el uso de símbolos in hypnotherapy. en hipnoterapia. You could use anecdotes También podrían usar anécdotas and tell the patient a series of stories y contarle al paciente una serie de historias about being more external. acerca de ser más externo. After we finish this, Y después de terminar esto, we are going to do a section on how do you use anecdotes. vamos a tener una sección de cómo usar anécdotas. You could use metaphors. Podrías usar metáforas, Tell a story about the bear and the lion. contarle una historia sobre el león y el oso. An anecdote being a real story, Una anécdota puede ser una historia real a metaphor being a fable. y la metáfora una fábula. You could use the interspersal technique, También puedes usar la técnica de intercalado, where you talked on the social level about riding a bicycle, hablas a nivel social de andar en bicicleta and on the psychological level, y en el nivel psicológico you talked about being more external. hablas de ser más externo. And any of these could be modified Y cualquiera de estos puede ser mejorado to meet the unique position of the patient.
alcanzando el estilo único del paciente. Now, this is hard, Esto es difícil, but if you really want to know something about how to give suggestions, pero si ustedes quieren aprender sobre cómo dar sugestiones, this is great practice. esto es una magnífica práctica. Let's say the patient comes to you and needs to stop smoking. Digamos que el paciente llega contigo y te dice que necesita dejar de fumar. There's nothing really interesting to say to patients who need to stop smoking, No hay realmente nada interesante que decirle a un paciente que quiere dejar de fumar, other than stop smoking. más que deja de fumar. But there are many interesting ways to say it. Pero hay muchas maneras interesantes de decirlo. So you could work out Así que podrías trabajar all of these different ways todas estas maneras of communicating to the patient, de comunicarte con el paciente stop smoking. o de comunicarle al paciente deja de fumar. And then when you got stuck working with a patient, Y si te atoras en el trabajo con el paciente, you could go back to your list for ideas. entonces puedes regresar a tu lista para buscar otras ideas. So this is homework Así que esto es tarea for the very motivated. para todos los que estén muy motivados. Pick any goal, Tomen cualquier meta, write down the tailoring, tomen nota del tipo de persona y de the diagnostic categories, the hooks, las categorías diagnósticas, los ganchos, list all of the different suggestions, enlisten todas las diferentes sugestiones and work it out. y trabájenlo. How you would modify the suggestion Cómo modificarían la sugestión and really practice. y practíquenlo. Now, there are some rules that help us. Hay algunas reglas que pueden ayudarnos en esto. One of those rules is the amount of indirection is directly proportional to the perceived resistance. Una de ellas es hay una relación directa entre la cantidad de resistencia y lo indirectas que tienen que ser las sugestiones. The amount of indirection is directly proportional to the perceived resistance. La cantidad de indirección es directamente proporcional a la resistencia del paciente. So the more resistance that you perceive, Así que mientras más resistencia the more perciban, indirect you become. deben volverse más indirectos. The techniques that I listed Las técnicas que yo enlisté aquí are roughly in order of increasing indirection. están más o menos en orden en relación a lo indirecto que deben ser. So the more resistance I encounter, A mayor resistencia, the more indirect I become. mayor indirección o menos directo. This is a more comprehensive list Esta es una lista más completa of techniques de las técnicas in order of increasing indirection. y van aumentando el grado de indirección. So that can help you. Eso puede ayudarles. Okay. This is not enough Esto no es suficiente o no basta, because we're leaving out something very important, porque estamos dejando fuera algo muy importante, which is that there's another dynamic. y que tiene que ver con que hay otra dinámica, There's the dynamic of process. la dinámica del proceso. How do we create that process ¿Cómo creamos ese proceso that makes the gift-wrapped and tailored goal come alive? que hace que la envoltura del regalo y el corte a la medida de la meta tenga lugar, se haga realidad? And that is, how do we set up, intervene, and follow through? Y eso tiene que ver con cómo preparamos, hacemos la intervención y damos el seguimiento. What we do before and after
determines the power. Lo que hacemos antes y después determina la eficacia de la intervención. And now you have almost the entire model. Y ya para este momento tienen ya casi el modelo completo. And another way of looking at that Otra manera distinta de ver esto is the diamond. es el diamante. We have the goal, Tenemos la meta and the question for the goal, y la pregunta para la meta what do we want to communicate? es qué queremos comunicar. Once we decide the goal, Una vez que decidimos la meta, then we have a new problem, entonces tenemos un nuevo problema, which is how to offer the goal. que es cómo ofrecemos esa meta. And that is our gift wrapping. Y a esto es a lo que llamamos la envoltura de regalo. We gift wrap the goal within a technique. Envolvemos para regalo la meta a través de una técnica. So techniques do not cure anyone. Las técnicas no curan a nadie. Hypnosis never cured anyone. La hipnosis nunca ha curado a nadie. Hypnosis is merely a way of gift wrapping the goal. La hipnosis es una manera de envolver para regalo la meta. Did we discuss this last time? We did. Right? Okay. So then once we have the goal and the gift wrapping, Una vez que tenemos la meta, we need to think, la envoltura de what is the regalo, position of the patient? necesitamos preguntarnos sobre cuál es la posición del paciente. And that's the tailoring. Y esto es el cortar a la medida. And then lastly, how do we create drama ¿Cómo creamos el drama that makes the gift wrapped and tailored goal come alive? que hace que la adecuación, la envoltura de regalo y la meta cobre vida? So if you get stuck in working with a patient, Así que si se atoran trabajando con un paciente, you have choices. tienen opciones. You can change the goal. Pueden cambiar la meta. If the patient has depression, Si el paciente está deprimido, you can say your problem is that you're too internal. podemos decirle el problema es que tú eres interno. If the patient doesn't change, Si el paciente no cambia, change the goal. cambien entonces la meta. Your problem is not that you're too internal. Tu problema no es que eres demasiado interno, Your problem is that you're hard on yourself. tu problema es que eres muy duro contigo mismo. If that doesn't work, Si eso no funciona, your problem is not depression. tu problema no es que estés deprimido, Your problem is how you relate to other people. tu problema es cómo te relacionas con las otras personas. The rule about picking goals is simple. La regla para elegir las metas es sencilla. Choose goals that you know how to solve. Elige metas que sepas cómo resolver. If you know how to solve being hard on yourself, Si sabes cómo resolver el que la gente sea dura consigo misma, your depressed patients will have that. entonces tus pacientes deprimidos van a tener eso. If you know how to solve bad relationships, Si sabes cómo resolver malas relaciones, your patients can have that. entonces tus pacientes pueden tener también eso. If you like your goal, you don't want to change it, Si te gusta la meta y no quieres cambiarla, then you can change the tailoring. entonces puedes cambiar la adecuación. El Keep corte the de la same goal, just tailor it different. Mantén la misma meta, pero adecúala de forma diferente. If the patient doesn't change, Si el paciente no cambia, keep the same goal, keep the same tailoring, mantén la misma meta y la misma adecuación change the gift wrapping. y cambia la envoltura del regalo. Gift wrap it within a symptom prescription. Envuélvelo en una prescripción del síntoma. If the patient still doesn't change, Si el paciente aún con esto no cambia, find a new process encuentra un nuevo proceso that will make the gift wrap goal come alive.
que va a hacer que la meta envuelta para el regalo cobre vida. And if the patient still doesn't change, Y si el paciente aún con esto no cambia, change the therapist. cambia el terapeuta. But that doesn't mean refer them to someone else. Pero eso no significa que lo refieran a alguien más. That means that you bring out something different from you. Significa que tú extraigas algo diferente de ti mismo. Maybe you become more firm. Tal vez tú debas estar más firme, Maybe you become more playful. o tal vez más juguetón. Maybe you become very curious. Tal vez puedas llegar a comportarte con mucha curiosidad. Maybe you move more slowly. Tal vez puedas moverte más despacio, Because at the center of the diagram porque en el centro del diagrama is the position of the therapist. está la posición del terapeuta. Who we are Quienes somos determines an awful lot of the power of the intervention. determina en gran medida la eficacia de la intervención. What we project into the room. Lo que proyectamos en el cuarto. So what we're studying in this training Así que lo que estamos estudiando en este entrenamiento are these 4 points. son estos 4 puntos. What we're not covering Lo que no estamos cubriendo is therapist development. es el desarrollo del terapeuta. And Paco reminded me last night Paco me recordaba anoche that I had agreed to do a special workshop on that. que yo acordé crear un taller especial sobre este tema, Therapist development de desarrollo de terapeuta, in 1 year. en un año. So after September, Después de septiembre, and that workshop is my favorite. y ese taller es mi favorito. It's based on using acting exercises. Está basado en el uso de ejercicios de actuación. I thought that therapy is more like improvisation than it is like science. Yo creo que la terapia es más una improvisación que una ciencia. So how do you learn to do improvisation? Así que ¿cómo aprendes a improvisar? So I took acting exercises Yo lo que hago es ejercicios de acción to learn how to do improvisation. para aprender a hacer improvisación. And I adapted these exercises Y yo adapté estos ejercicios to developing therapists para desarrollar terapeutas, or developing good teachers o para desarrollar buenos maestros, or developing good parents. o para desarrollar buenos padres. It's a system of training Es un sistema de entrenamiento that I call psychoaerobics. que yo llamo aeróbicos psíquicos. And it is contentless training. Y es what? Contentless training. No tiene contenido, es un entrenamiento que no tiene contenidos, It is just training on how to develop people, sino que está centrado en cómo desarrollar a la gente, not how to develop technicians. no cómo desarrollar a técnicos. Too many therapies develop technicians, Demasiados técnicos lo que desarrollan son técnicas. people who can do therapy, La gente que puede hacer terapia, but not necessarily people who can be good therapists. pero no, gente que puede hacer terapia, pero no necesariamente gente que es buen terapeuta. Okay. So now what we're going to do Ahora lo que vamos a hacer is we're going to study a little bit more about how to establish goals. es estudiar un poco más acerca de cómo establecer metas. We're going to study how to use anecdotes, Vamos a usar cómo hacer anécdotas and maybe we'll have time to do symptom prescription. y tal vez tengamos tiempo de hacer prescripción de síntomas. In the next workshop, En el próximo taller we will do the interspersal technique. vamos a utilizar la técnica del intercalado, We will do the confusion technique. la técnica de confusión, We will do amnesia, amnesia and we will do habit control. y también control de hábitos. We will also do tasks También vamos a hacer tareas like symbols, como símbolos, like ambiguous function assignments,
como asignaciones ambiguas de las funciones. And we will also study the process of therapy. Y también vamos a estudiar el proceso de la terapia. That will be in September. Eso va a ser en septiembre. Right now, I'd like to start by going to anecdotes. Ahora quisiera empezar pasando a las anécdotas. To learn how to use anecdotes Para aprender a utilizar anécdotas as a way of gift wrapping como una forma de envolver para regalo simple ideas. ideas sencillas. So now you have the complete overview Ahora tienen ya todo el repaso completo of all of the pieces. de todos los trozos, los pedazos. Just one last thing. Una última cosa Where does hypnosis fit in? es dónde encaja aquí la hipnosis. Hypnosis is only one small way La hipnosis es solamente una parte pequeña, una manera of gift wrapping ideas. de envolver para regalo ideas. But we're learning it, Pero estamos aprendiéndola and I've been studying it for 25 years y yo la he estudiado durante 25 años because I believe that it's so valuable and important, porque yo creo que es muy valiosa e importante and it helps me to learn to be a better communicator. y me ayuda a ser un mejor comunicador. But really, it's only a small way of gift wrapping. Pero en realidad es solo una de las diferentes opciones de envoltura de regalo. And a more common way of gift wrapping ideas Y la manera más común de envolver las ideas is to use stories. es usar historias. I tell stories in therapy much more often than I use hypnosis. Yo narro historias en terapia más a menudo de lo que uso la hipnosis. There are many models for therapeutic storytelling. Hay muchos modelos para este estilo terapéutico de contar historias. And I'm going to teach you one of them now, Voy a enseñarles uno de ellos ahora and we're going to do this by practicing. y vamos a hacerlo practicando. We're going to do group therapy, Vamos a hacer terapia de grupo, the way that group therapy should be done. de la forma en que la terapia de grupo debería ser hecha. We're going to have 6 therapists and 1 patient. Vamos a tener 6 terapeutas y un paciente. So what I would like you to do is to get into groups of 7. Así que lo que les pido es que formen grupos de 7 personas And each group will have 1 patient. y cada grupo va a tener un paciente. The advantage of being the patient La ventaja de ser el paciente is you are going to be completely cured. es que vas a acabar totalmente curado. The disadvantage of being the patient Pero la desventaja de ser el paciente is that you don't know what you will be cured of. es que no te vas a enterar de qué fue lo que te curaron. Because the patient is not going to have a presenting problem. Porque el paciente no va a tener un problema que presentar. We're going to do therapy Vamos a hacer terapia without a presenting problem. sin un problema que resolver. And I'm going to demonstrate to you that it's possible. Y voy a demostrarles que eso es posible. So the patient is going to be identified Así que el paciente va a ser identificado and then is going to leave the room. y después va a salir de la habitación. And the therapists are going to learn a little bit more about assessment. Y los terapeutas van a aprender un poco más sobre la evaluación. And then the patient will come back Después va a regresar el paciente and we'll have an assessment session. y vamos a tener una sesión de diagnóstico. The therapist will ask general questions, El terapeuta va a hacer preguntas generales, nothing to do with problems. nada que tenga que ver con problemas. What do you like to ¿Qué read? te gusta leer? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? What did you like to do when you were a child? ¿Qué no te gustaba hacer cuando eras pequeño? What did you do last Christmas? ¿Qué hiciste la Navidad pasada? Just general questions. Preguntas generales solamente. And by answering those questions, Y a través de responder estas preguntas, the therapists will learn the position of the patient.
Los terapeutas van a aprender, van a descubrir la posición del paciente. And then we're going to learn Y entonces vamos a aprender that by understanding the tailoring, que a partir de entender la individualización de la you can terapia, decide the goals. pueden decidir las metas. You don't need a presenting problem. No necesitan un problema específico para resolver. Then the patient will go out of the room Después el paciente va a salir nuevamente del cuarto, while the therapists agree on the assessment. mientras los terapeutas se ponen de acuerdo en relación al diagnóstico. And then the therapists are going to tell a series of stories. Y después los terapeutas van a contar una serie de historias. The patient will come back El paciente va a regresar and will listen to 6 stories. y va a escuchar 6 historias. I will do a group induction of hypnosis Yo voy a hacer una inducción grupal de hipnosis for all of the patients. para todos los pacientes. And then within the trance, Y dentro del trance, the patients will listen to 6 stories los pacientes van a escuchar 6 historias meant to stimulate resources. para estimular los recursos. So the disadvantage of being a therapist Así que la desventaja de ser terapeuta is that you will not be cured. es que no van a ser curados. The advantage to being a therapist Y la ventaja de ser terapeuta is that you learn how to tell stories es que van a aprender a contar historias and you learn the content of the exercise. y van a aprender el contenido de los ejercicios. Okay, this is a grand exercise. Este es un ejercicio grande, It's a very important exercise, muy importante, something that you can do with your patients, algo que pueden hacer con sus pacientes, but it's a little complicated. pero es un poco complicado. So I need your help. Así que necesito su ayuda. Okay. You know what I'm going to do? ¿Saben lo que voy a hacer? I'm going to vote to take a very brief break. Voto porque tengamos un breve descanso. Is that okay? ¿Les parece bien? Okay. Because there was a lot of content before. Que va a haber mucho contenido, porque hubo mucho contenido antes. Let's just take a 10-minute break Vamos a tomarnos un descanso de 10 and then minutos. come back and we'll go into this anecdotes. Y un paciente. So each group, please identify a patient. Cada grupo, por favor, decida quién va a ser el paciente. Okay, great. Now, each group you need one patient. Ya tienen también el paciente. Okay? The patient now leave the room for a minute. Por favor, el que es paciente abandona el lugar por un momento. Now, in each group, count from 1 to 7. En cada grupo, numérense del 1 al 7. We shouldn't be 6? What? 1 to 6? 1 to 6. Yeah. Del 1 al 1 to 6. 6. Okay. Now, person number 1. La persona que tiene el número 1, You are the nominal leader. ustedes son el líder nominal. Nominal means in name only. Nominal lo que significa es que lo son solo de nombre. But your job is to make sure that it's not very personal. Y su trabajo es ver que no sea muy personal. This is not an opportunity for people to talk about their deep emotional, familial problems. No es un espacio para que el paciente hable de problemas profundos de personalidad emocionales. And this is a easy interview. Es una entrevista sencilla, You're simple. going to ask
about interests. Van a preguntar sobre los intereses de la You're persona, going to ask about hobbies. acerca de sus hobbies, You can ask about friends, acerca de sus amigos, the family structure, la estructura familiar, children that this person has, cuántos hijos tiene la persona, who was their best friend in college, quién era su mejor amigo en la escuela. just general, friendly, easy questions. Preguntas generales, amistosas, sencillas. Everybody in the group Todo mundo en el grupo should ask one question. debe hacer una pregunta. And by getting these general questions answered, Y a partir de la respuesta de estas preguntas generales, we are going to get an assessment. vamos a hacer un diagnóstico, una evaluación de la persona. And there's going to be 4 pieces of information Vamos a trabajar con 4 elementos de esta that información the group will agree on. sobre los que se va a poner de acuerdo el grupo. One is the assessment categories. Uno es sobre las categorías diagnósticas. So we will find out about the person's attention. Así que vamos a averiguar qué tipo de atención tiene la persona, Is it more internal si es más interna or more externa. external? Is it more focused es más focalizada or is it more diffuse? o más difusa. We will learn about how this person processes. Vamos a averiguar cómo esta persona procesa, Is this person more of an enhancer si es alguien que tiende a amplificar or a reducer? o a reducir. We're going to find out about relational categories. Vamos a averiguar sobre categorías relacionales. Is this person more one up ¿Es or esta more persona one down? tiende a estar más uno arriba o uno abajo? We're going to find out about the sensory system. Vamos a inquirir también sobre el sistema sensorial. Is this person more auditory, more visual, or more kinesthetic? ¿Es esta persona más visual, más auditiva o más kinestésica? Huh? Then we're going to also learn about the hooks, También vamos a averiguar sobre los ganchos. what does this person value? ¿Qué valora esta persona? List 1 or 2. Enlisten 1 o 2. Then we're going to find out about a nonverbal pattern Después vamos a estar atentos a los patrones no verbales, we will call the security operation. lo que vamos a llamar la operación de seguridad. This is a repeating behavior Esta es una conducta repetitiva that is meant to make the person more secure. que tiene el propósito de ayudar a la persona a que se sienta It más may segura. not work, Puede ser que no funcione, but the person is outside. pero la persona está allá afuera, They don't know what we're talking about. no saben de qué estamos hablando, They're coming into the group. van a entrar aquí, Everybody's going to focus on them. todo el mundo va a centrarse en ellos, They will get a little insecure. se van a sentir un poco inseguros. So maybe they will wipe their face. Así que tal vez se froten la cara Maybe they will scratch their head. o se rasquen la cabeza Maybe they will sigh. o tal vez suspiren, Maybe they'll fold their arms, tal vez crucen sus brazos adjust their glasses. y quizá ajusten sus They will glasses. do sus anteojos. something to make themselves more secure. Van a hacer algo que los ayude a sentirse más seguros. And the last thing that I want you to get Y el último elemento que quiero que obtengan is an analogy. es una analogía. If this person were an animal, Si esta persona fuera un animal, what kind of an animal would they be? ¿qué clase de animal sería? So the group will have 4 pieces of information. Así que el grupo va a tener 4 trozos de información. After you do the interview, Después de que hagan la entrevista, we will send the patient out.
Vamos a pedirle a la persona que salga de nuevo. And the group will have a little vote. Y el grupo va a votar. So 3 people will say external, 3 people will say internal. Forget it. Si, por ejemplo, 3 votan porque es interno y 3 porque es externo, olvídenlo. 2 will say focused, 3 will say diffuse. Si 2 dicen que es enfocado y 3 que es difuso, 1 person won't vote. una persona equivale a un voto. Forget it. Olvídenlo. But 6 people say enhancer, Pero si los 6 coincidieron con que esta persona tiende a 0 amplificar say reducer. y ninguno dijo que es That's reductora, it. entonces esa sí vale. So this is the one that we want, Esa es la que queremos. the one that everybody agrees on. Una sobre la cual hay acuerdo general, No debate, que no hay debate. just everybody agrees. Todos están de acuerdo. Then we will have 1 or 2 hooks, Después tenemos 1 o 2 ganchos, like this person may be extroverted, como por ejemplo que esta persona es extrovertida or they may be adventuresome, o aventurera, intrépida, or they may like a lot of attention. o puede ser que demanden mucha atención. Then 1 security operation, Después una operación de seguridad and then agree on an animal. y después ponerse de acuerdo sobre un animal. Is this person a bird, Esta persona es como un an pájaro, eagle, una águila, a dove? una paloma, Uh-huh. Is this person a wolf? un lobo. What animal does the group agree on? ¿Sobre qué animal está de acuerdo el grupo? Then I'm going to, you have to be very fast, Tienen que hacer esto rápido, because then I'm going to give everybody a handout porque después le voy a dar a cada uno una hoja de los apuntes with story themes. con temas de historia. And your job will be to tell a story Y su tarea va a ser contar una historia using the assessment information. usando la información de la evaluación. I will teach you how. Les voy a mostrar cómo. Right now, don't worry about the story. En este momento no se preocupen por la Of historia, course, you don't know what the gift wrapping is. porque todavía no saben cuál es la envoltura. This is a abbreviated version of the tailoring. Esta es una versión abreviada de la adecuación. So you just worry about this. Así que preocúpense solo por esto. De momento. What position does this person take? ¿Qué posición toma esta persona? So I'm going to turn this off. Voy a apagar esto. We'll bring the patient in. Vamos a pedirle a los pacientes que Everybody pasen, asks one question. y cada uno le hace una pregunta. How long do we have? For the assessment, Oh, no, for the interview. you have 7 minutes. 7 minutos. Okay, ask the... Confianza en el ser. Okay, this is a little bit difficult now. Esto que sigue es un poco complejo. Okay, now, here's what I'd like you to do. Esto es lo que quiero que hagan. I'm going to do the induction. Voy a hacer la inducción. Now, where it says confidencia en el self, Donde dice confianza en el ser, que es confianza en sí mismo, person number 1, la persona número 1, that is the theme of your story. este es el tema de tu historia. Now, let's take this group, for example. Por ejemplo, vamos a considerar este grupo que está aquí enfrente. What is the animal that you have? ¿Cuál fue el animal que eligieron? Dog. Un Okay. perro. So, person number 1 La persona número 1, is going to begin. ella va a comenzar. And the patient is man or a woman? ¿Es un hombre? Woman. Es Okay. una mujer. So, person number 1 will begin after my induction. Después de mi inducción va a iniciar la persona número 1. I want to tell you a story Le va a decir, quiero contarte una historia about a little dog acerca de un perrito named Isabel.
que se llamaba Isabel. One day, Isabel was leaving her home. Un día Isabel decidió marcharse de casa. She was very little. Estaba muy chiquita. She decided to herself, Y decidió, I'm going out to experience the world. voy a salir a experimentar el mundo. I want to see what it's like. Quiero saber cómo es. And she walked away from home Y entonces ella marchó de casa up until the point where she could no longer see the home. a una distancia que ya no le permitía ver su casa. And she played in a field. Y jugó en un campo. Then she knew exactly how to get home. Y sabía precisamente cómo volver de regreso a And casa. she went home. Y entonces regresó. So the theme of the story Así que el tema de la historia is trust yourself. es confía en ti mismo. It's considered very bad technique Es considerada una muy mala técnica if you say the theme of the story. si ustedes abiertamente hablan del tema de la historia. So you do not end the story Así que no terminan esta historia saying, and Isabel could trust herself. diciendo, Isabel pudo confiar en ella misma. You just allude to the theme. Lo que hacen es aludir al tema. You don't tell it. No lo dicen. ¿Hay una pregunta? Then we come to person number 2. Pasamos después a la persona número 2. And person number 2 is meant to increase the tension. La persona número 2 tiene que incrementar la tensión. So you tell a story Así que él va a narrar una historia about Isabel who makes a mistake. acerca de Isabel cometiendo algún error. So Isabel goes down to the water. Así que podrías decir, Isabel bajó hasta el agua And she looks into the stream. y vio en el arroyo, se vio en el arroyo, And she's just a baby. y es un cachorrito. And she sees another dog in the river. Y vio otro perrito en el río And she goes to bite the dog. e intentó morder al perrito And it ends up completely wet. y acabó totalmente mojada. Now, if person number 2 makes Isabel die, Si la persona número 2 hace que Isabel muera, it's very bad technique. es una muy mala técnica. So we just need a little mistake, Lo que necesitamos aquí es un pequeño error, not a fatality. no una fatalidad. So your job is to increase the tension. Así que su trabajo es incrementar la tensión. Now, we're going back to person number 1. Sorry, Jed, you say attention or tension? Tension. No, sí, tensión. Como ir creando suspenso. Uh-huh. So then we go back to person number 1. Después regresamos con la persona número 1 And person number 1 tells a second story. y ella dice una segunda historia. And it's a story with the theme of having confidence in others, Y el tema es tener confianza en los demás, trusting others. confiar en los otros. So Marie returns. Así que María regresa I have another story about Isabel. y le dice, tengo otra historia sobre Isabel. When Isabel was about ready to go into the first grade, Cuando Isabel estaba lista para pasar a primer año, her father said, Aunt Juanita is coming to visit. y le dice que la tía Juanita va a venir a visitarlos. And Isabel got frightened E Isabel se asustó, because Aunt Juanita was known to take little dogs, put them on her shoulders, and run very fast. porque la tía Juanita era conocida como alguien que se ponía los cachorritos sobre el hombro y corría con ellos muy rápido. So Isabel was very scared of Aunt Juanita. Así que Isabel tenía mucho miedo de la tía Juanita. But Aunt Juanita came, Pero la tía Juanita vino and Isabel liked her, y a Isabel le cayó muy bien. and Aunt Juanita invited Isabel for a ride, Y entonces Juanita invitó a Isabel a dar una vuelta and Isabel felt very good about Juanita y se sintió muy bien con Juanita and took the ride. y se fue con ella. Then we come back to number 2,
Después volvemos a la persona número 2, about the same age, más o menos a la misma edad, and you tell a story about making a mistake. y cuentas una historia acerca de cometer un error. So maybe Isabel trusts her friend, Así que tal vez Isabel confiaba en su amiga and they get into trouble. y se metieron en líos. So person number 2, you make things tense. Así que tú haces las cosas tensas. Then we go to person number 3. Después pasamos a la persona número 3 And then you tell a story about mastery. y tú cuentas una historia en relación a la maestría o el dominio. Isabel is about 10, Isabel tiene alrededor de 10 años and she is learning how to jump. y está aprendiendo a brincar. And she never knew how to jump before. Y antes no sabía hacerlo. And she would try to jump over the fence, Trataba de brincar la cerca, and she couldn't do it. pero no podía hacerlo. But now she's 10, Y sin embargo ahora ya tiene and 10 she años, jumps to the top entonces brinca hasta and arriba makes it over. y cruza la cerca. Or Isabel learns how to play football O bien aprende a jugar fútbol and does very good. y lo hace muy bien. Or Isabel learns how to do a trick. O Isabel aprende a hacer algún truco. Then we go to person number 4, Pasamos a la persona número 4. who you tell a story of Isabel Tú cuentas una historia sobre Isabel about age 15, cuando tiene alrededor de 15 años having a positive body image. y donde tiene una imagen positiva de su propio cuerpo. So Isabel is walking through the house, Aquí, por ejemplo, Isabel está caminando por su casa and she sees herself in the mirror, y se ve reflejada en el espejo. and she says to herself, Y se dice a sí misma, I have a very beautiful body. tengo un cuerpo muy lindo, I have strong muscles. tengo músculos fuertes, I have lovely hair. tengo un pelo muy sedoso, I am developing myself nicely. estoy creciendo muy armoniosamente. So it's a story about feeling good about in your body. Entonces es una historia en donde tú te sientes muy bien con tu propio cuerpo. Then we go to person number 5, Pasamos a la persona número 5, who tells a story about 18-year-old Isabel. que cuenta una historia sobre a Isabel de 18 años. And External area. yeah, and Isabel is walking through the street Isabel va caminando por la calle and sees the beauty of the houses, y ve la belleza de las casas, hears the sounds of the birds, escucha el canto de los pájaros, notices how wonderful the colors look. nota la maravilla de los colores. And this is just a story about being external. Esta es una historia que tiene que ver con el mundo exterior, con el ser externo. Then person number 6, Después la persona número 6 de su cuestión. positive. The image of the dog is just in the first stage, or have you continued? Always the same. Always the story about the dog. Continúas con la historia sobre el perro. Person number 1 names the animal, La persona número 1 da nombre al animal and then everyone else has to tell a story about the same animal, y los demás tienen que seguir contando la historia del animal, which gets older with each story. que va creciendo con cada historia. Person number 6, La persona número 6, Isabel has just graduated from college. Isabel se acaba de graduar de la universidad She's walking down the street. y va caminando por la calle. She says to herself, Se dice a sí misma, I can do wonderful things. puedo hacer cosas maravillosas. I can make a difference in the world. Puedo hacer que el mundo sea diferente. I am strong. Soy fuerte. I am capable. Soy capaz. I am able to make a difference. Soy capaz de hacer la diferencia. I can accomplish my goals. Puedo lograr mis metas. So this is a series
of positive self-statements. Esta es una historia de enunciados positivos en relación a la persona. Person number 6 is using the technique of quotes. La persona número 6 está usando la técnica del entrecomillado. Isabel thinks to herself, Isabel piensa para sí misma, I'm strong. yo soy fuerte. Okay? Then we go back to person number 1, Después volvemos a la persona número 1, who has to work very hard. que tiene que trabajar mucho. And then you tell the concluding story, Y tú dices la historia con la que concluyen, which is the story about Isabel at the current age, que es una historia sobre Isabel a la edad actual, with 3 themes. con 3 temas. Remembering mistakes, Recordando los errores, and then looking forward to future learnings, mirando hacia adelante a futuros aprendizajes and remembering good feelings. y recordando buenas experiencias, buenos sentimientos. So Isabel is now 35, Isabel ahora tiene entonces 35 años, human age, la edad de los humanos, and Isabel remembers exploring on her own. e Isabel recuerda cómo hizo exploraciones ella. She remembers that funny scene of falling into the water, Recuerda esa imagen que ahora resulta cómica de caerse en el agua, and now she looks forward to learning more about life. y ahora está deseosa de aprender todavía más en relación a la vida. And then person number 1, wake up the patient. Y la persona número 1 despierta al paciente. It's bad technique to leave the patient in trance forever. Es muy mala técnica dejar al paciente en trance para siempre. Okay. Now, so what are we doing? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Remember our therapy model. Recuerden nuestro modelo de terapia. Our therapy model is that if you have a problem, Nuestro modelo es que si tienes un problema, like you have the problem of depression, como por ejemplo si tienes el problema de la depresión, divide it into parts divídelo en partes and make goals for each part. y elabora metas para cada una de esas partes. Well, let's say that you have a goal for your patient Digamos que tienen una meta para su paciente, to feel self-confident. que se sienta con confianza en sí misma. How are you going to communicate that? ¿Cómo van a comunicarles eso? Well, maybe you divide self-confidence Tal vez dividen la confianza en sí mismo into component parts. en las partes que componen eso. And you say self-confidence is made up of Y dicen, la trusting yourself, confianza en sí mismo está compuesta de trusting others, confiar en uno mismo, confiar en los demás, having a sense of mastery, tener una sensación de dominio de alguna habilidad, having an external orientation, tener una orientación hacia el exterior, having a positive body image, tener una imagen positiva de la propia figura, de la imagen de uno mismo, having great self-statements, tener la posibilidad de percibirse como alguien valioso, remembering constructive learnings, de recordar aprendizajes constructivos, remembering mistakes también de recordar errores y aprender de ellos in a constructive way, de una manera constructiva, and looking forward to future learnings. y de estar listo y desear futuros aprendizajes. And then we look and we say, oh yes, if you have all of these Y things, luego volteamos hacia acá y vemos que si tenemos cada uno de estos elementos, you're self-confident. entonces somos personas que confiamos en nosotros mismos. So rather than say to the person, feel good about yourself, En lugar de decirle directamente a la persona, siéntete bien contigo mismo, we awaken
these memories. Lo que hacemos es despertar estos recuerdos. So by the end of the exercise, Así que para el final del ejercicio, this person should feel wonderful. esta persona deberá sentirse muy bien. Because you've awakened so many constructive memories. Porque ustedes han despertado muchos recuerdos constructivos. And this is a therapy that I would do with a patient. Y esta es una terapia que yo utilizaría con un If the paciente. patient was insecure, Si el paciente fuera alguien inseguro, or at the very end of the therapy, o al final de la terapia, after the patient had accomplished things. una vez que el paciente ha logrado lo que se proponía. Now, with a patient, I may not have to tell any mastery stories. Con ese paciente, a lo mejor yo no tendré necesidad de contar ninguna historia que tenga que ver con el dominio. It's de not las an issue to habilidades. them. Porque no es un asunto que les competa. But I might have to tell 5 stories about a positive body image. Pero probablemente tenga que contar 5 historias que involucren esta imagen positiva del cuerpo de la persona. One may not be enough. Una puede no ser suficiente. But I'm just giving you a generic therapy Pero ahora les estoy dando una terapia genérica, where we have a goal en donde tenemos una meta divided into component parts dividida en partes que la componen and tell a story that orients toward the goal. y contando historias orientadas hacia la meta. What we're doing here is like the technique of pointillism. Lo que estamos haciendo aquí es como la técnica de los puntitos. We're creating little indications Estamos creando pequeñas indicaciones that somehow begin to be constructed que de alguna manera empiezan a construir into a recognizable whole. una imagen reconocible. And the person just takes the indications Y la persona toma las indicaciones and creates them into the reality. y las plasma en la realidad. Uh-huh. Now, there are some themes to be aware of. Hay algunos temas de los que tienen que estar pendientes. Synchronize your story to the breathing rate of the person. Sincronicen su historia con el ritmo respiratorio del paciente. As the person exhales, Mientras la persona exhale, you say your words. ustedes dicen las palabras. This will help you with the rapport. Esto les va a ayudar con el rapport, Except for person number 2, excepto para la persona número 2, who is the irritant. que tiene que irritar a la persona, es el elemento discordante. Watch the patient. Miren al paciente. People are capable of getting very emotional. Las gentes pueden estar como muy sensibles You have to watch them. y tienen que estar al pendiente del paciente. What if they get very emotional? Yeah. Then you start to give more positive suggestions. Si la persona empieza a involucrarse mucho emocionalmente, entonces ustedes deben dar algunas sugestiones positivas. And Isabel started to walk through the rain, Y entonces Isabel empezó a caminar bajo la lluvia and she could feel the warmth of the rain on her y face. ella podía experimentar la tibieza de la lluvia sobre su cara. And then the sun started to come out, Y entonces el sol empezó a salir. and Isabel could just take a deep breath Y entonces Isabel podía tomar una respiración profunda and feel the relief. y sentir el descanso. And then, what does this say? Encadenen Link the stories. las historias. Link the stories together. Vinculen una con otra. So Marie says Así que María diría her story. su historia. ¿Cómo te llama? José. And then Jose says, and Y José utiliza el y. I have another story about Isabel. Tengo otra historia sobre Isabel. Or just, and Isabel, O simplemente Isabel, so that you create a flow. para que creen algo que fluye. Tell 2 or 3 minute stories. Cuenten historias de 2 o 3 minutos. That's actually a long time. De hecho, es bastante tiempo. But you need time to get into the drama. Pero necesitan tiempo para ir creando el drama.
work against don't even bother with number 5. No se preocupen por el punto número 5. Forget about number 5. It's too difficult. Do number 6. Hagan la número 6. Tell the story using the assessment information. Digan la historia utilizando las categorías diagnósticas. So if you know that this person is an enhancer, De manera que si ustedes saben que esta persona tiende a agrandar las cosas, use a lot of enhancing words. usen muchas palabras amplificadoras. If you know that this person is very shy, Si saben que esta persona es penosa, tell a story about a shy Isabel. entonces cuenten una historia acerca de una Isabel que era muy If the penosa. person has a security operation Si tenía una operación de seguridad, of scratching his head, por ejemplo, como rascarse su cabeza, tell a story about Isabel who scratches his head. cuenten esta historia de Isabel que se rascaba la cabeza, Except number 2. excepto la persona número 2. When you do this, Cuando hagan esto, shh, this is very important. When you do this, cuando hagan esto, when you tell the story cuando cuenten la historia and you use the categories, y utilicen las categorías, you use the values, utilizan los valores and you use the behavior, y también utilizan el comportamiento. you will access the memory structure of the patient. Ustedes van a accesar a la estructura de la memoria del paciente. I guarantee you, Les garantizo the patient will come back que el paciente va a regresar and say, that was incredible. y decir que fue una experiencia increíble. I had something like that happened to me when I was a child. Algo semejante me sucedió a mí cuando era niño, Because you have accessed their memory structure, porque lo que han hecho es accesar a la estructura de sus recuerdos, their values, sus valores, their position, su posición, even their behavior aún su conducta, guides their memory. y eso guía su memoria. This is really a valuable learning. Este es un aprendizaje muy valioso. The more you use their position, Mientras más usen su the posición, better able you are to do that. serán más capaces de lograr esto. And then you may, 7, work to maintain the trance. Y después también tendrán que trabajar para mantener el trance, Because if the person starts to move around, porque si la persona empieza a moverse por todos lados, and Isabel could just take a deep breath, dicen, y Isabel dio una respiración really profunda, relax. And then when you're, make sure that you speak loud enough so everybody can hear. Asegúrense que cuando estén narrando la historia hablen suficientemente fuerte para que todos en el grupo puedan escuchar. I would advise you to put the patient in the center Yo les sugeriría que pongan al paciente en el centro so that everybody talks to the patient, para que todos puedan hablar al paciente, but make sure that everybody in your group can hear you. pero asegúrense que todos los miembros del grupo puedan escucharlos. Don't just whisper. No se secreten nada You más, want the patient to hear porque quieren que el paciente escuche and respond to the y message. responda al mensaje. Then when you're finished, Y una vez que terminen, please respect the other groups. por favor respeten a los otros grupos. Some groups will finish earlier. Algunos grupos van a terminar más pronto. If you want to, Si lo desean, you can give each other feedback, pueden retroalimentarse unos a otros, talk about what you learned, hablar acerca de lo que aprendieron interview the patient, e interrogar al paciente. find out how they responded to the technique. Y averigüen cómo el paciente respondió a la técnica. If you want to, Si quieren, you can teach them the exercise. pueden mostrarles y enseñarles el I ejercicio. would advise you not to. Sin embargo, yo les sugeriría que no lo Just hicieran. let them have the experience. Solamente déjenlos que experimenten esto. Tomorrow, if they want the content, Mañana, si ellos quieren enterarse del contenido, then they can have the content. entonces pueden obtenerlo. Today, they just get the experience.
Hoy lo importante es que tengan la vivencia. And they will not exactly know what the exercise is about. Ellos no van a saber exactamente de qué se trata el ejercicio, But really, by the end of it, pero al finalizarlo it should be like a psychological massage. debe ser como un masaje psicológico And they should feel great about themselves y deben sentirse muy bien con ellos mismos, because you've awakened constructive memories. porque ustedes han despertado recuerdos muy constructivos. Okay. Then I'll tell you more about the exercise. Después les voy a decir un poco más sobre el ejercicio. This is one model for using anecdotes. Este es un modelo para usar anécdotas. Take the concept, Tomen el concepto tell a little story. y cuenten una pequeña historia. Okay? Okay, any questions? ¿Alguna pregunta? The animal has the name of the patient. No? Person number one names the animal La persona número 1 le da nombre al animal and not the name of the patient. y no debe ser el del paciente. Do we have to mention the age? Generally. Generalmente. So you could say, now Isabel's in first grade. Por ejemplo, al hablar de que Isabel está en el primer año de primaria, Now Isabel has graduated from high school. ahora acaba de terminar la prepa. Okay, what else? During trance, will she remember everything? Or? Maybe, maybe not. Tal vez o tal vez no. So we don't know. En realidad no sabemos. That's why you want to ask at the end of the exercise. Por eso le vas a preguntar al final del ejercicio. General questions. What stories do you remember most vividly? Le van a hacer preguntas en relación a cuál de las historias recuerda más vívidamente. Which ones interested you? ¿Cuáles te interesaron? ¿Cuáles te You will resultaron más find out interesantes? about this person's memory structure. Y entonces ustedes van a descubrir cuál es la estructura de memoria de esta persona. How will they awaken the patient? Take 1 or 2 or 3 deep breaths. Para despertar al paciente le van a pedir que tome 2 o 3 respiraciones profundas, Stretch and open your eyes and wake up wide awake. que se estiren y despierten totalmente. Okay, good luck. Buena suerte. Now wait. A ver, un momento todavía. You have a total of 30 minutes Tienen 30 minutos en total to do this exercise. para hacer el ejercicio. ¿Sí? Y la disposición para aprender en el futuro. Okay? Empezar a adentrarse en sí mismos And discover some of the pleasure y descubrir algunos de los placeres of allowing your body to relax de permitir que tu cuerpo se relaje, because you've had the experience porque tú has tenido la experiencia as a child cuando eras pequeño, when you can just rest in your room, ya simplemente descansar en tu habitación, in your special place, en ese lugar especial. and perhaps you just snuggle up in your bed Y tal vez tú simplemente te recostabas sobre tu cama and there's those familiar sensations y ahí están esas sensaciones familiares where you just let yourself relax, en donde tú simplemente te dejabas relajar, let yourself be supported. te dejabas ser soportado, You're supported by the furniture, sostenido por los muebles, and you can feel the covers around you. y puedes sentir las cubiertas alrededor de ti, So warm, so pleasant. tan cálido, tan agradable, And you're secure
Y te sientes seguro, in knowing that your family is around you, sabiendo que tu familia está cerca de ti, your brothers, your sisters, tus hermanos, tus hermanas, and perhaps a favorite person y quizá una persona que te era particularmente significativa comes into the room entra a la habitación and reads you a story. y te cuenta un cuento. And in the story, Y en esta historia, perhaps there are friendly creatures, tal vez hay personajes amigables and somehow you're transported y de alguna manera tú eres transportado by the wonderful warm words. por la maravilla y la calidez de esas palabras. And part of you is here, Y parte de ti está aquí and part of you is there. y otra parte está allá. And it's so delightful to just let yourself drift, Y es tan placentero simplemente dejarte ir, just drift with the story, dejarte ir con la historia and feel all of those sensations y experimentar todas esas sensaciones as you let yourself go. mientras vas dejándote ir. And you don't really need to listen carefully. Y no necesitas realmente escuchar con cuidado. And in your mind, there are the pictures, the images. Y en tu mente se presentan las imágenes, las figuras, So pleasant, tan agradablemente, so delightful. tan deliciosamente. And while I've been talking with you, Y mientras yo he estado hablando contigo, certain changes occur. algunos cambios han ocurrido. There's an alteration in your breathing rhythm changes. Hay una alteración en el ritmo de tu respiración. There's changes in the way in which your head movement, Hay cambios en la manera como tu cabeza se mueve. alterations in sensation, Alteraciones en las sensaciones. how there may be feelings of heat. Como tal vez haya sensaciones de calor. So interesting to experience. Y es tan interesante experimentar esto. Sensations of tingling or numbness Sensaciones de cosquilleo o de adormecimiento at the tips of your fingers. en las puntas de tus dedos. Feelings of somehow your head is further away from your feet. Este sentimiento como si tu cabeza estuviera más lejos de tus pies. Somehow your head is a little larger, De alguna manera es un poco más grande tu not cabeza. too large. No demasiado. And all along, Y a todo lo largo it may seem to you puede parecerte as if you're in the middle of nowhere, como si estuvieras en la mitad de cualquier lugar. in the middle of space, En la mitad del espacio. in the middle of time. En la mitad del tiempo. And time and space can be awfully unimportant Y el tiempo y el espacio pueden no tener ninguna importancia. because the really important thing is you Porque lo que realmente importa eres tú, developing comfort. desarrollando esa comodidad. And in a moment I'm going to stop speaking, Y dentro de un momento yo voy a dejar de hablar. and then therapists, you can begin your stories, Y ahora terapeutas pueden ustedes comenzar sus historias. and patients, you can just let yourself drift into the story. Y pacientes, ustedes simplemente déjense ir con las historias. And now, person number one, Y ahora la persona número 1, you can begin. puedes comenzar. I prefer true stories Yo prefiero historias verdaderas because they have more emotion. porque son más emocionantes. What we're doing is we are stacking Lo que estamos haciendo es introduciendo
stories. acumulando historias. So each story builds on the next De tal manera que cada historia se construye en la anterior, until you construct the reservoir. hasta que ustedes construyen la reserva. What you're doing is you're awakening inside the patient Y lo que hacen es que están despertando dentro del paciente or eliciting o extrayendo de él or making an appeal. o haciendo como un llamado. You're appealing to the constructive history that exists inside. Están haciendo un llamado a la historia constructiva que existe dentro de él. And it's a little bit like Christmas Es un poco como la because each story has a little theme, porque cada historia tiene un pequeño tema and the patient needs to take off the gift wrapping. y el paciente necesita desenvolver el regalo So the patient will energize the situation, para que el paciente energetice la situación. even though the patient is relatively passive. A pesar de que el paciente está relativamente pasivo, When you present it in the gift wrapping, cuando ustedes le hacen el regalo envuelto, the patient has to get active. el paciente tiene que estar activo. What does this mean? ¿Qué es lo que esto significa? What is being said to me? ¿Qué es lo que están queriendo decirme? And then the patient makes this come alive.